En la clase de hoy vamos a ver los efectos del agua como factor ecológico y los nutrientes para el desempeño de las plantas. De acuerdo con nuestro programa, nos encontramos en la clase número 10. La clase de hoy trata exactamente sobre esa cantidad de agua que se encuentra disponible en nuestro planeta y que está definida por la actividad de los estomas. El problema fundamental de las plantas es que el CO2 se difunde mucho menos rápido que el vapor de agua. Si hacemos una división entre el gradiente de CO2 y gradiente de agua, vemos que se requieren aproximadamente 192 moles de agua por mol de CO2 que se absorbe. Y ese es el dilema principal de las plantas para poder mantener un ambiente hídrico satisfactorio y un aumento de la cantidad de carbono necesario para su subsistencia. La evolución de las plantas y otros organismos dependientes del agua en ambientes terrestres ha hecho que podamos dividir a los organismos en poiquilohídricos o tolerantes a la desecación y homoiohídricos o no tolerantes a la desecación. El primer grupo son aquellos organismos que tienen la capacidad de perder grandemente su contenido de agua y permanecer básicamente en condiciones casi completamente secas, mientras que las homoiohídricas son aquellas que tienen una buena cantidad de contenido de humedad en sus tejidos independientemente de las condiciones de humedad ambiental. En este esquema vemos a la representación de la complejidad de los organismos que dependen completamente del agua, empezando por las algas, hongos, líquenes, musgos, helechos y plantas con flores. La raya transversal que aparece en el cuadro entre musgos y plantas con flores representa el aumento en la complejidad para mantener las condiciones hídricas satisfactorias y que representa una serie de estrategias que han sido adquiridas por las plantas superiores desde inicios en que comenzaron a invadir el ambiente terrestre para poder mantener sus condiciones celulares hídricas satisfactorias todo el tiempo independientemente de las condiciones ambientales. La raya transversal también indica la proporción de la diversidad de especies presentes en cada uno de los grupos con relación a si son poiquilohídricas o si son homoiohídricas. En primer lugar, vemos en estos gráficos, en estos esquemas, que la planta tiene a nivel foliar las estrategias necesarias para la adquisición de agua y la pérdida del agua y la adquisición de CO2 a nivel foliar, además de las estrategias para la conducción de agua y solutos a través de los tallos. En este gráfico podemos ver las relaciones entre la cantidad de agua que cae, la que se evapore y la que se pierde por escorrentía, lo que llamamos en términos generales el balance hídrico de un sistema o de un cultivo, por ejemplo. En el gráfico lo que tenemos es la relación entre la escorrentía, la evapotranspiración y la precipitación, de acuerdo con el capítulo del libro que estamos estudiando. Como pueden ver, en los sitios donde cae demasiada lluvia, la proporción de escorrentía y filtración se hace cada vez más grande, mientras que en los ambientes cada vez más secos, la cantidad de escorrentía es casi ausente o muy poca. Además de la cantidad de agua que cae sobre un sitio, la distribución de la precipitación depende de la latitud y la altitud, de la oceanidad o su inverso, la continentalidad del sitio, cuán cerca y cuán lejos se encuentra del océano, y de la evaporación de la superficie, que está determinada mayormente por el calor latente de evaporación y la disponibilidad de energía entrante. Todos estos factores son los que a grandes rasgos a nivel continental y oceánico determinan las regiones climáticas del mundo. En esta diapositiva se representan las fuerzas hídricas que definen el potencial hídrico de una planta. El potencial hídrico de una planta está definido básicamente para plantas o para cualquier sistema hídrico y la fuerza generadora del movimiento de agua, la fuerza capilar.
el potencial osmótico, el potencial hídrico del agua como la sumatoria del potencial de presión, potencial gravitacional, potencial osmótico y potencial matricial, y el potencial hídrico de la humedad del aire, el cual está representada por la relación entre la proporción de la presión de vapor de agua saturante y la potencial de presión de agua real, lo que conocemos realmente como humedad relativa. Por otro lado, desde el punto de vista meramente físico, el agua en el suelo es uno de los factores más importantes que determina la disponibilidad de esta para las plantas. Este gráfico representa la dinámica del agua en el suelo y la fuerza con la cual el agua es atraída por el suelo. Vemos los diferentes niveles en los que conocemos como capacidad de campo para un suelo arenoso, capacidad de campo para un suelo franco y la capacidad de campo para un suelo arcilloso. Vemos que dependiendo de la textura del suelo, así va a ser la capacidad del suelo de ofrecer con menos o con mayor resistencia agua hacia las raíces. En este gráfico vemos más claramente cómo en sitios completamente húmedos, tanto la arena gruesa como la arena fina tienen menos capacidad de proveer agua a las plantas que lo que lo hace un suelo franco. Este esquema representa un corte transversal de las células involucradas en el transporte de agua a nivel de las raíces. Este esquema representa todos los caminos probables que toma el agua para entrar desde los pelos radicales en las epidermis hasta el córtex, atravesando el córtex de dos maneras, por manera apoplástica y simplástica, hasta llegar al centro de la estructura donde se encuentra el tejido vascular. También podemos observar en ambientes naturales que la disponibilidad del agua puede venir de diferentes fuentes. Los números que aparecen ahí representan los valores del fraccionamiento isotópico del agua. La precipitación viene con un valor de menos 27. El agua profunda tiene un valor de menos 59. Y podemos ver que la raíz de ese gran árbol puede elevar agua con este fraccionamiento de hidronio hacia los niveles superiores cerca de la superficie. En este ejemplo vemos que dos especies, Fragaria y Holcus, que pueden vivir debajo del árbol y en la parte sin el árbol, tienen fraccionamientos de hidronio similares a la del suelo profundo cuando están debajo de la copa. Cuando están fuera de la copa, el fraccionamiento de agua de esas dos especies es igual o muy parecido al del agua caída por precipitación. Este fenómeno se llama levantamiento hidráulico o hydraulic lift del inglés. En este esquema vemos que para la mayoría de los ecosistemas representados aquí, casi todas las plantas tienen longitudes de raíces de más de 1 metro de longitud. En especial desiertos, herbazales, arbustivos esclerófilos, casi todas las sabanas templadas y las sabanas tropicales, donde este efecto de levantamiento hidráulico se hace sumamente importante para la extracción de agua desde los depósitos más profundos del suelo. La disponibilidad de agua para las plantas también está determinada por la conductividad específica hidráulica de las diferentes especies, teniendo las coníferas como las menos eficientes en términos de conductancia específica, con los elementos conductores más pequeños, y en el otro extremo las lianas con las mayores conductividades reportadas y con los elementos de los vasos más anchos que existen entre los grupos de plantas. Pero el tener los elementos de los vasos o las traqueidas con menos diámetro y con menos capacidad de conducir agua no necesariamente es una restricción muy grande. Esta condición también las hace más seguras. En este gráfico vemos la relación entre el potencial hídrico del xilema y la probabilidad de que esos elementos se caviten. En esta especie vemos que entre más grande el elemento de los vasos, la probabilidad de cavitación puede llegar hasta un 100%. Sin embargo, la
última manera más importante por la cual las plantas regulan su estado hídrico es probablemente el funcionamiento estomático. Vemos un corte transversal de un estoma y un esquema de un estoma de una bromelia. En el cuadro de la izquierda vemos las respuestas estomáticas a nivel inmediato y a nivel de largo plazo con respecto en el primer caso con respecto al CO2, a la luz, a la temperatura y al déficit de presión de vapor. A largo plazo vemos la respuesta con respecto a la fotosíntesis, a la concentración de nitrógeno, al contenido de agua en el suelo y a la edad de la hoja. En todos los casos vemos que sencillamente el control estomático es el que ejerce el mayor efecto sobre el estado hídrico de las plantas después de que nos aseguremos que la planta tiene una buena cantidad de agua en el ambiente que le rodea. En el gráfico de la derecha vemos la relación entre este mismo déficit de presión de vapor de agua y la conductancia a nivel foliar de muchas especies, donde lo que más se nota es la fuerte pendiente negativa de la relación entre estas dos variables, exagerando así la importancia que tiene el déficit de presión de vapor en el control estomático. Por último, esta diapositiva nos muestra las interrelaciones a nivel ya de doseles, en los cuales la regulación estomática, la entrada de agua, CO2 y radiación a los niveles sobre el dosel y bajo el dosel van a determinar todas las relaciones hídricas a nivel individual de las plantas y a nivel colectivo de los doseles y rodeles en los bosques. En el libro de texto de la clase de Schultz van a encontrar los métodos para hacer esas determinaciones de estado hídrico a nivel de hoja, a nivel de planta, a nivel del dosel y a nivel del paisaje. Queda de lectura complementaria para ustedes. Sin embargo, no quiero dejar de lado la importancia de la regulación de la pérdida del agua en los doseles, hablando de lo que llamamos el factor de desacople. Este factor de desacople cuantifica la conexión de la vegetación a la atmósfera. El factor de desacople afecta de diferente manera los diferentes valores de transpiración en que ocurren en la planta, la transpiración de equilibrio y la transpiración impuesta, y muestra básicamente cuán sensible es la transpiración a los cambios del estoma a nivel macro. La transpiración de equilibrio es aquella en la cual está básicamente determinada por la radiación que llega a las superficies. Es independiente de la conductancia estomática y está fuertemente afectada por la rugosidad del dosel. Mientras que la transpiración impuesta depende básicamente de las condiciones del déficit de presión de vapor del aire y de la abertura estomática. La relación en la transpiración dependiente básicamente de la función estomática y dependiente básicamente del efecto evaporativo es la que crea un cociente que llamamos factor de desacople y que determina cuál es el efecto de la rugosidad en esas condiciones de regulación de la pérdida de agua en los doseles. En este ejemplo tratamos de explicar cuál es el efecto del factor de desacople. En el caso de arriba vemos un dosel como de un bosque en el cual el factor de desacople es sumamente bajo, indicando que el grado de rugosidad mantiene una buena turbulencia y favorece la mayor pérdida o intercambio de agua y de gases entre la atmósfera y el dosel. En el caso de abajo tenemos un cultivo pequeño tipo zacatal o tipo arrozal, en el cual la homogeneidad del dosel es tan grande que permite muy poco intercambio de gases entre los contenidos del dosel y la atmósfera superior, produciendo un factor de desacople bastante alto. Por tal razón, en esta gráfica es obvio que obtengamos la relación siguiente entre la altura de la vegetación y el coeficiente de desacople, donde vemos que los doseles muy pequeños tienen un desacople muy grande y los doseles más altos tienen un desacople muy pequeño o un mejor acople. Sí es necesario destacar que el factor de desacople no predice la tasa de transpiración,
pues sigue dependiendo de la radiación y del déficit de saturación de vapor de agua en las atmósferas correspondientes. En estas dos fotografías vemos ejemplos extremos de lo que es el factor de desacople. En la foto de la izquierda vemos unos árboles de picea cuyas ramas son bastante densas y en la base una serie de herbáceas que tienen un dosel propio o una copa bastante cerrada, favoreciendo un calentamiento muy fuerte desde afuera. Eso genera a nivel de todo el ecosistema un factor de desacople muy alto. En el caso de la fotografía de la derecha, que son doseles bastante altos, la disposición de hojas bastante dispersas en la copa favorece una rugosidad interna de las copas de cada uno de los árboles, favoreciendo un desacople bastante bajo.